Así que ese es nuestro nuevo objetivo ahora, ¿no? Empezar a pensar en las fases previas antes del modelado. Hemos visto algo de limpieza, hemos visto algo de esta idea de rotar, ¿no? Con el concepto del reshape. Y ahora vamos a entrar a uno de los componentes más importantes en este proceso, que es la idea de transformar la información, ¿no? Esta idea de la transformación. Y la transformación está muy vinculada a tener como la información lista para modelar, a tener lista la información para modelar, ¿no? Si hay algunas variables que no nos funcionan tal y como están, entonces tienen que sufrir alguna transformación para que puedan adaptarse a nuestro interés. Esa es un poco la idea de este proceso de transformación. Existen tal vez cuatro criterios muy básicos inicialmente, cuatro criterios muy básicos para este proceso de transformación, ¿no? Básicos porque hay métodos estadísticos que hacen una transformación mucho más amplia, como el método de componentes principales, que en el fondo es una transformación de un set de variables para resumirlas en otras más pocas, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. Estos criterios que les muestro ahora son más criterios básicos, ¿no? Que pueden funcionar bastante bien para solucionar algún problema entre las variables al inicio, ¿no? Mientras hacemos la exploración de los datos. Entonces, entraremos a este punto de la transformación. Para eso voy a trabajar, o vamos a trabajar con una base de datos que ya habíamos construido en las pasadas sesiones. Vamos a trabajar con la base de datos de las encuestas hogares. Vamos a trabajar con la base de datos de las encuestas hogares. Principalmente con la encuesta hogares 2019. Les había mandado al canal de Telegram, si recuerdan, un enlace que debe estar por acá, ¿no? Este enlace. Lo voy a copiar de nuestro Telegram. Les he mandado esto hace el 2 de septiembre. No habíamos aprendido a bajar una base de datos de la página del INE, abrir ese formato y después guardarlo, ¿no? Vamos a volver un poco esa base de datos. Vamos a volver esa base de datos para trabajarla ya en este punto. Entonces voy a copiarme esta base de datos ahí, ese enlace, así que si ustedes lo tienen está también en el canal de Telegram, así que ahí lo pueden ir revisando, y si no también se los voy a poner acá en el chat del Meet para que lo tengan igual presente. Esta base de datos es bien interesante porque es una base de datos de una población compleja, ¿no? Son personas y viviendas, ¿no? Si recuerdan, esta base de datos que habíamos trabajado la anterior clase, hace dos clases si no me equivoco, me daba la alternativa de trabajar sobre dos bases de datos. La encuesta hogares 19 de personas y la encuesta hogares 19 de viviendas. Me daba justamente la oportunidad de trabajar con estas dos variables. Si nunca han trabajado con encuesta hogares, es una de las encuestas un poco más completas que hay, y útiles en el sentido de que como es anual, entonces uno puede ir monitoreando el comportamiento de algunos indicadores, como es multitemática, ¿no? Se ven muchos temas, entonces uno puede plantear, por ejemplo, muchas relaciones, ¿no? Entre diferentes áreas, uno puede establecer un poco esos caminos para empezar a analizar la información que está presente ahí. Al igual que en otras bases de datos seguramente, ¿no? Pero la ventaja de esta es que justamente uno tiene una colección anual de otras encuestas para mirar mucha información. Y bueno, es algo, la temática es bastante accesible, digamos, no es tan compleja de entender, ¿no? Hay temas de salud, de educación, bienestar, que son temas tal vez un poco más, si bien es cierto, más del área del bienestar o de la economía, son conceptos bastante familiares en un contexto, digamos, de discusión social. Así que esa es una base de datos bastante interesante para ir mirándola. Principalmente eso, principalmente eso. Así que vamos a trabajar sobre esta base de datos. Nuevamente, como esta materia es
como programación estadística 2, ¿no? Yo voy a asumir un poco que ustedes tienen un conocimiento ya del ERE, así que voy a entrar un poquito a mirar qué hay en la base de datos, ¿no? Y a describirles más que todo qué podemos encontrar. Así que voy a mencionar algunos comandos que asumo que ustedes ya conocen en algún punto, pero si no, igual pueden preguntarme si quieren que profundice algún comando en particular. Ya tengo las dos bases de datos cargadas ahí. Primer paso, bueno, es importante saber qué es lo que tengo ahí, ¿no? ¿Qué tengo en esa base de datos? Voy a preguntarle los nombres de esta base de datos de personas. Trabajemos con la base de datos de personas momentáneamente. Tenemos 438 variables y estos son los nombres de todas estas variables, ¿no? Son los nombres de todas estas variables. Normalmente las encuestas que hace en general el INE tienen correspondencia con la boleta, ¿no? Tienen correspondencia con la boleta, así que lo más recomendable en estos casos, me voy a ir a abrir el cuestionario de esto. Lo más recomendado en estos casos es siempre trabajar con la boleta en mano, porque esto nos va a ayudar un poco a entender lo que estamos buscando, no sé, qué relación quisiéramos explorar, y nos va a dar una idea justamente de ese trabajo, básicamente. Así que voy a abrir el cuestionario de la encuesta Hogares 2019 para que vean un poco la lógica detrás de esto, ¿no? Así que este es el cuestionario. Y si nosotros miramos acá, hay variables que creo que se describen por sí solas, ¿no? Esto del folio es una variable que identifica de forma única a los hogares dentro de esta encuesta, ¿no? Como es una encuesta a hogares, una de las unidades de información o de análisis es el hogar. Entonces necesitamos algún identificador que priorice o que me identifique a cada uno de los hogares, y eso hace justamente esta variable de folio. Después está esta otra variable depto que hace relación al departamento, área que hace relación al área urbano-rural, y esta variable número que habría un poco que mirar qué es, pero hace normalmente relación al número de persona, ¿no? Es como un identificador de la persona dentro de cada hogar, ¿no? Es como un identificador de la persona dentro de cada hogar. Esas que son medio variables ahí que tienen nombres, pero las demás todas son variables que corresponden a la encuesta. Corresponden al cuestionario, básicamente. Uno puede hacer seguimiento con el cuestionario, ¿no? Sin ir muy lejos, por ejemplo, normalmente la estructura de esto es S hace relación a la sección, el siguiente, el número, ¿no? La sección 2, parte A, digamos, ¿no? La sección 2, parte A de la encuesta, la segunda pregunta. Sección 2, parte A de la encuesta, tercera pregunta. Si nos vamos a la encuesta y tratamos de buscar la sección 2, la parte A, la segunda y la tercera pregunta, vamos a encontrar que acá está la sección 2. Parte A, segunda pregunta y tercera pregunta, ¿no? Entonces, esas preguntas están haciendo relación al sexo de la persona, es hombre o mujer, y a la edad de las personas, cuántos años tiene. Pues ahí podemos tener esa idea, digamos, ¿no? Esta es sexo y esta es edad. Esa es un poco la lectura, ¿no? Si uno quiere encontrar qué significará esta variable, entonces va mirando acá. O viceversa, ¿no? Yo quiero estudiar, reviso un poco esta variable y tal vez quiero hacer un estudio algo vinculado con el COVID. Podría tratar de mirar si hay alguna variable relacionada con la salud, por ejemplo, para mirar si hay alguna cosa interesante ahí. Y sí, por ejemplo, ¿no? La sección 4, parte A, salud en general, dice, bueno, si la persona tiene alguna enfermedad crónica que haya sido diagnosticada, como la diabetes, cáncer, no sé, enfermedad del hígado, hipertensión arterial, ¿no? Que son en algunos casos enfermedades de base que pueden estar vinculadas a una complicación del COVID. Entonces uno diría, bueno, sería interesante saber la distribución de la población en cuanto a si tiene o no tiene, digamos, alguna de estas enfermedades base, para saber, digamos, qué cantidad de la población en Bolivia está tiene una alta probabilidad de muerte si contrajera el COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya depende uno lo que quiera mirar,
Pero por eso esta base de datos es bastante interesante y completa en ese aspecto, ¿no? Así que dependiendo su área o el área de interés que tengan, principalmente en esta parte social, ¿no? Porque es una encuesta completamente de componentes sociales, económicos, ¿no? Educación, salud, vivienda, entonces es una buena manera de empezar a mirar qué hay acá, ¿no? Así que eso para empezar, lo que nos dice estas secciones que están aquí listadas. Otra, si bajamos un poco más aquí abajo, vamos a encontrar que casi siempre al final de estas encuestas del INE, ¿no? Porque lo bueno es eso, que casi la mayoría de las encuestas del INE siguen más o menos el mismo patrón, digamos, de orden. Casi al final de esta encuesta hay otro tipo de variables más interesantes también, ¿no? Está, hay variables que se llama UPM, estrato, factor, tipo de hogar, ¿no? Tal vez el comentario sobre esto es que estas tres variables que están acá, la UPM, el estrato y el factor, son variables muy relevantes al momento de trabajar con encuestas. No se olviden que una encuesta, en este caso, digamos, una encuesta a hogares, tiene la intención de decir algo de una población más grande, en este caso de qué es lo que estará sucediendo en Bolivia. Lo que esta encuesta pretende que a partir de las 39.000 personas entrevistadas podamos nosotros decir algo de los casi 12 millones de personas que hay en el país, y a esto nosotros lo conocemos como inferencia. Para hacer el proceso de inferencia tiene que haber habido un proceso de muestreo probabilístico por detrás. El muestreo probabilístico debería haber generado variables relacionadas a su diseño muestral y esas variables se utilizan para el proceso de inferencia. Y eso es lo que esta base de datos presenta, variables relacionadas a su diseño muestral. En este caso, la UPM, el estrato y el factor, ¿no? La UPM, el estrato y el factor. Así que, pasado la parte de la transformación, nos vamos un poco a detener cuando tengamos encuestas, cómo se incorporan estos componentes para hacer el análisis, que también lo tenemos que tener en cuenta, porque no es lo mismo analizar una base de datos que provenga de un censo, de un registro administrativo o de una encuesta. Hay que diferenciar ahí, digamos, un poco el alcance de esto. Y bueno, las siguientes variables, ¿no? El siguiente set de variables, normalmente son indicadores, ¿no? Todo el set que viene después de estas encuestas, normalmente son indicadores que seguramente tienen un proceso interno de armonización o de construcción de estos indicadores que tratan de evaluar seguramente y ser comparables con los años anteriores. Entonces acá, por ejemplo, está la variable tipo de hogar, que un poco tipifica, ¿no? Si son hogares nucleares, monoparentales, ¿no? Esas un poco, hay bastantes tipologías, entonces está un poco orientado a eso. La cobertura de salud, ¿no? Si es que seguramente alguien cubre, o sea, si esa persona tiene algún seguro en particular, público o privado, ¿no? Todas las características. Y bueno, estas son de salud más que todo, ¿no? ¿Quién atendió el parto? ¿Dónde atendieron el parto? Que un poco se sobreentienden con el nombre. NIPED es el nivel educativo de la persona. NIPED-G es como uno más general. Estas habría que ver qué es lo que son estas otras variables. Ahora vamos a tratar de entrar un poco a mirar eso en la base de datos. A estudios son los años de educación de las personas. Ahí tenemos entonces una idea está algo de salud, después pasa a algo de educación, indicadores de educación, después están indicadores del sector, de la parte de empleo, ¿no? Si si están ocupados o no, a qué actividad pertenecen, si son aspirantes, cesantes, toda la composición del PEA, las horas trabajadas, semanales, ¿no? Y todo lo demás. Y después entran todas estas variables yes, ¿no? Las yes que tienen un sentido bien económico, porque la y hace relación al ingreso, ¿no? Todas las variables finales que tienen y son ingresos. El ingreso de la actividad laboral principal, ¿no? El ingreso de la actividad secundaria, de la actividad laboral, de la actividad secundaria, ¿no? El ingreso laboral global, el ingreso no laboral, el ingreso de la persona, el ingreso del hogar y el ingreso del hogar per cápita, ¿no? Entonces, tienen esa idea acá. Y los últimos son un poco los indicadores más
fuertes de esta encuesta, ¿no? Un poco el objetivo de estas encuestas justamente son medir estos últimos indicadores, que son los relacionados a pobreza, ¿no? Pobreza monetaria, ¿no? Si es que los hogares tienen el suficiente dinero para cubrir sus necesidades alimentarias y no alimentarias, ¿no? Entonces estos indicadores hacen relación a esa idea de pobreza. Línea de pobreza extrema, pobreza moderada, brecha, severidad, ¿no? Los indicadores que normalmente uno ve en estos ámbitos. Es una base de datos bastante completa, es una base de datos bastante completa. Así que vamos a ir mirando un poco estas bases de datos para trabajar este concepto de la transformación, ¿no? Vamos a ir un poco viendo eso para el concepto de la transformación. A ver, vamos a mirar alguna variable en particular. Podemos ver al menos 3 cuantitativas, ¿no? Por el momento podemos tratar de ver al menos unas 3 variables cuantitativas para un poco conocer este proceso en el ERE, ¿no? Así que, a ver, vamos a ver este primer concepto de la estandarización de las variables. Vamos a ver este concepto. A ver, la estandarización no es un nombre ajeno al nuestro, es ajeno a nuestro conocimiento. Y es que la estandarización tiene la idea de aislar la media y igual el tema de la varianza, la dispersión, ¿no? Todo volverlo relativo, ¿no? Todo estandarizar los valores. Esa es un poco la idea de la estandarización. Ahora, la pregunta es igual, pues, ¿cuándo hacemos procesos de estandarización? ¿Cuándo son necesarios? Normalmente la estandarización es útil cuando uno quiere tal vez comparar el comportamiento de algunas variables, ¿no? Ahí se vuelve un poco útil el proceso de estandarización. Por ejemplo, ¿no? Si yo agarro nuestra variable, nuestra base de datos de la encuesta de hogares, vemos la encuesta hogares de personas y podemos ver la variable edad, que era esta, ¿no? Esta es la variable edad por si acaso, es la variable edad. Y le pido ver algunos estadísticos, ¿no? Le voy a decir, bueno, quiero conocer un poco de esta variable, un summary de la variable edad. Bueno, la variable edad me dice que la media es de 29 años, una mediana de 26, tercer cuartil de 44. Podemos introducir alguna otra variable que puede ser el total de horas que esta persona o que las personas trabajan, ¿no? El total de horas que trabajan en la semana. Y mirar igual esa variable, por ejemplo, ¿no? El total de horas que están ahí, el total de horas que una persona trabaja en la semana es con una media de 42.29. Existe un mínimo de 1 hora, un máximo de 112, ¿no? Hay una persona que trabaja, o hay no sé cuántas personas, pero hay una observación al menos que declara que trabaja 112 horas semanales, por ejemplo, ¿no? Ahí nos da alguna de información y podemos ver una tercera variable más dentro de estas cuantitativas. Veremos la variable YELAP, ¿no? Esta es, por ejemplo, el ingreso laboral, el ingreso de las personas, ingreso laboral mensual. Esta otra variable es el total de horas de trabajo, ¿no? Total de trabajo semanal, ¿no? Para tener un poco la idea de lo que estamos viendo. Si vemos el ingreso laboral, ya nos saca un resumen el ERE acá interesante, nos dice, bueno, esto es sumamente descriptivo, ¿no? Hasta exploratorio. La media de ingresos mensuales es de 3.075 bolivianos. Existe una persona que tiene un ingreso de 10 bolivianos, ¿no? El caso más bajo. Y existen personas que tienen ingresos mensuales de 32.917 bolivianos. Bueno, este NEA nos está dando una idea de que hay valores perdidos en ambos casos. Ahora, estos valores perdidos no se tienen que entender como personas que no han querido declarar. Como es una encuesta, ¿no? Como es una encuesta y estos temas son bastante puntuales relacionados a la parte laboral, obviamente hay personas que no trabajan y que no han debido contestar a estas preguntas. Entonces, normalmente esta cantidad de personas corresponde a ese grupo. No es que no han contestado, sino que
por un tema de filtros dentro del cuestionario, hay personas que no necesariamente tenían que responder estas preguntas de ingreso y de total de horas trabajadas, ¿no? Son distintas, entonces seguramente habría que ver cuál será el filtro que los diferencia, por ejemplo. Uno pensaría que estos deberían ser iguales, ¿no? Entonces, debe haber algún filtro que los diferencie estos dos. Cosa que no pasa con la variable edad, ¿no? La variable edad no tiene ningún valor perdido porque asumimos que todas las personas le han dicho la edad en esta encuesta. En este caso, en estos dos casos, podemos presumir que estos valores perdidos corresponden a personas que no trabajan necesariamente, ¿no? La parte de empleo en estas encuestas normalmente se las hace a personas menores de 7 años, perdón, personas mayores de 7 años o de 7 años o más. Y son cosas que uno tiene que considerar al momento de ver estas encuestas, ¿no? Por ejemplo, a ver si nos vamos a la parte de empleo, solo para personas de 7 años o más, ¿no? Entonces, para esas personas se hacen esa encuesta, se ven esos módulos y si esas personas trabajan, recién se captura este tipo de información, ¿no? Porque no todas las personas mayores de 7 años trabajan. Así que ahí tenemos esa información. Uno podría acá decir que ya tengo algo de información descriptiva. Y bueno, ¿qué tal si una intención sería tratar de comparar la variabilidad de estas tres alternativas, ¿no? ¿Cuál será cuál tendrá una variabilidad más alta? ¿Cuál tendrá una variabilidad más alta entre estas tres variables? Ahí, por ejemplo, de nada servirá si yo sobre estas tres variables aplico calculo su desviación estándar o calculo cualquier otra medida relacionada a la dispersión, ¿no? ¿Por qué? Porque las unidades de medida son completamente distintas, ¿no? Si les pido, por decir, a estas variables que me calcule la desviación estándar, la primera tiene 21, su desviación estándar es de 21. En el segundo caso tengo que incorporar esto del nap.rm, true, para decirle que solo trabaje con valores conocidos, que omita los valores perdidos, que trabaje con valores conocidos, que elimine, que esto por si acaso, este comando de acá que estoy poniendo, nap.rm, es útil o se usa cuando hay valores perdidos. En estos casos había, ¿no? Y le estoy diciendo, para calcular la desviación estándar, omití los valores perdidos. Cuando veamos el proceso de imputación, vamos a ver con mucha más detenimiento esos procesos. Entonces acá uno podría decir, bueno, tengo tres desviaciones estándar que mirar, la de edad, la de total de horas y esta cuarta que es el ingreso laboral, ¿no? Yo no puedo afirmar que el ingreso laboral es la más variable con respecto a las anteriores dos. No puedo decir nada al respecto, ¿no? Porque no tienen las mismas unidades, no tienen las mismas unidades. Una opción bastante sencilla en ese caso es hacer la estandarización de las variables para recién poder comparar este proceso de estandarización, aunque ahí me va a dar la misma variabilidad, ¿no? Todos van a tener una varianza de 1, ¿no? Así que ahí habría que mirar otro tipo de medidas potenciales en esos casos. Pero veremos cómo se hace la estandarización en estos casos, ¿no? La estandarización en el R, para eso se utiliza el comando scale. Podríamos haberla hecho de forma manual, pero el comando scale es el más adecuado para esto. El comando scale justamente hace este proceso de estandarización que en el R lo denomina como esta idea de cambio de escalas, digamos, donde existen dos procesos para esto. El primer proceso es restarle la media, ¿no? Restarle su media. Ese proceso se llama el proceso de centralidad, ¿no? La centralidad va a ser simplemente que todas las variables tengan una media en 0. Para eso se le resta la media. Entonces scale, centralidad por defecto es true. Entonces siempre hace el proceso de centralidad. El segundo proceso es el de la varianza, ¿no? Cuando se divide sobre la desviación estándar, entonces ese proceso normalmente se le conoce como la escala, ¿no? Se le está haciendo un cambio de escala finalmente cuando se hace ese procedimiento. Así que yo podría utilizar el comando scale en ese caso.
Veremos cómo funciona eso en nuestro pequeño ejercicio. Voy a tomarme estas tres variables para hacerle el proceso del scale. Vamos a ver, esta va a ser la primera variable, después voy a tener esta segunda y esta tercera. Para hacerlo un poco más sencillo, esta la voy a llamar x1, esta la voy a llamar x2, a esta la voy a llamar x3. Y voy a hacer el proceso de scale en cada una de estas. x1, x2, x3. En teoría ya deberían haberse escalado, ¿no? Ya deberían estar en una misma unidad de medida, no se han relativizado. Obviamente, si le pido ahora la desviación estándar del x1 o la desviación estándar del x2 o la desviación estándar del x3, bueno, el x1 y el x2 tiene valores perdidos, le voy a decir que no considere eso. Su desviación es igual a 1, ¿no? Porque hemos hecho el proceso de escala, ¿no? Hemos hecho el proceso de escala. Ya es más útil hacer el proceso de comparación entre estas tres distribuciones, por ejemplo, ¿no? Ya podría ser el proceso de comparación, ¿no? Una forma de ver, digamos, cómo se comportarán estas tres variables que ya están en la misma unidad de medida, podría hacerlo desde una aproximación gráfica, ¿no? Voy a decirle al ERE que me haga una, voy a decirle aquí al ERE que haga una, voy a decirle al ERE acá que haga un gráfico con las tres variables. Y vamos a ir viendo cómo se comportan cada una de ellas. Una opción bastante sencilla sería el histograma, pero una más completa sería el box plot. Vamos a ver el box plot de estas variables, el box plot de estas variables. Veremos más casos. Veremos el box plot de las variables originales y veremos después el box plot de las variables estandarizadas, ¿no? Que es esta x1, esta x2 y esta x3. Esta x3. Y aquí arriba pondremos nuestras variables que no están estandarizadas, ¿no? Sino que son las originales. Aquí arriba podemos poner eso. Para un poco mirar qué hay, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Primera variable no estandarizada, segunda variable no estandarizada, tercera variable no estandarizada. Las variables estandarizadas, ¿no? Primera, segunda y tercera. Primera, segunda y tercera. A ver, si bien es cierto, uno podría decir que se parecen en algo, ¿no? Hay un problema fundamental en estos gráficos, que es el tema de la escala, ¿no? No todos los box plots están en la misma escala. No todos los box plots están en la misma escala. En el primero de los casos, la escala comienza en 0 y se va hasta casi 25.000, digamos, ¿no? Tal vez más, 30.000. Y en los otros casos están las escalas mejor contenidas, ¿no? Están en números muy parecidos, porque son ya valores relativos, ¿no? Así que tal vez para ejemplificar mejor esto, puedo cambiar la escala de los gráficos. En este caso, el eje de las Y's inicia en 0 y que se vaya hasta 2.500, hasta 25.000, perdón, en el primer caso. Ahí vamos a ver justamente la distorsión de que no las puedo comparar necesariamente. Entonces vamos a hacer nuevamente esto y para el segundo caso la escala la voy a controlar como es un proceso estandarizado, lo voy a poner de -3 a 3, ¿no? Pensando que se parece mucho a una normal, ¿no? O al menos la estandarización debería generar valores muy cercanos a una idea de normalidad, no necesariamente, pero podría tratar
mandarlos cerca del cero y no deberían variar demasiado en esa vecindad. Con este cambio de escalas, nuestra nueva estructura gráfica es esta, ¿no? Todas tienen la misma escala. Y en el segundo caso, todas tienen también la misma escala. Pero esta última fila ha sufrido el proceso de estandarización, ¿no? Entonces, el proceso de estandarización me permite visualizar las variables en una misma unidad de medida, ¿no? En este caso, una unidad de medida completamente relativa. Esa es la idea de esa transformación, ¿no? Esa es la idea de esa transformación. Yo puedo a esto, tal vez a este gráfico, complementar con un gráfico más adicional en esto, que lo veremos de 1 a 3. Veremos el gráfico de las densidades, ¿no? Las densidades son lo más parecido a esto que serían una idea de como los histogramas, pero lo veremos en una curva de densidad. De estas variables originales inicialmente y las estandarizadas, para ir mirando un poco si la estandarización está funcionando también, ¿no? Esta es la densidad de la variable edad. La siguiente es la densidad de la variable total de horas. Bueno, acá tenemos valores perdidos. Esa es la densidad de la variable total de horas. Y la siguiente será la densidad de la variable del ingreso laboral. A la par de esto podemos ver lo mismo, pero para las variables que han sido estandarizadas, ¿no? Para ver un poco el comportamiento de sus densidades. La variable x1, la variable x2 y la variable x3. Densidad, densidad, densidad. ¿Qué opinan de ese resultado? ¿Qué les sugiere que está haciendo esta transformación? Adelante, Carlos. Desde mi punto de vista, la forma no varía, pero varía, digamos, el rango de las variables. Sí, ¿no? Justamente eso está pasando, ¿no? Si bien es cierto la estandarización, lo que hace es eso, hace un cambio de escalas y lo mueve un poco, digamos, lo está moviendo. Pero en términos de la forma de la curva o de la distribución, se mantiene, ¿no? Se están manteniendo la forma de las distribuciones. Entonces, ahí nota, digamos, ¿no? El proceso de estandarización no cambia la forma, solo cambia la escala, ¿no? No cambia la forma, solo cambia la escala. Eh, este gráfico es útil, ya se puede hacer algún tipo de análisis seguramente. Uno podrá decir, bueno, hay una población muy joven en Bolivia, ¿no? La cima de la distribución está concentrada en edades bajas, ¿no? De 15 a 25, está como que hay mucha gente. Y bueno, después de forma natural hay mucho menos gente en edades más altas, ¿no? Si uno hace un estudio de población, un estudio relacionado a demografía y uno ve esta distribución para otros países, uno puede comparar, digamos, ¿no? Cómo está, ¿no? En los países europeos seguramente esta curva será un tanto diferente, donde no hay muchos niños, hay más adultos, ¿no? Entonces ahí la forma de esta curva para las edades a veces significa mucho, ¿no? En el caso de Bolivia, en esto, por ejemplo, hay comportamientos raros en algunos municipios, ¿no? Por alguna razón, en algunos municipios hay más hombres que mujeres, es casi, por decir, hay el doble de hombres que mujeres en algunos de estos cortes de edad, por ejemplo, en los bajos. Entonces ahí uno puede decir, bueno,
Tal vez hay un proceso fuerte de migración de las mujeres en este punto de edad y ¿por qué será que solamente las mujeres de esa edad se van y los hombres se están quedando, ¿no? Entonces, ahí se puede hablar mucho de estos gráficos. Y lo mismo con el caso del total de horas, digamos, ¿no? Es una curvatura medio extraña, uno podría decir, bueno, se parece a una normal, pero ni tanto, ¿no? Parece que tiene un centro, las colas se parecen en algo, pero tiene ciertas distorsiones. Hay estos picos extraños, ¿no? Que no deberían existir, ¿no? Estos picos extraños son aspectos que no deben existir muchas veces en estas densidades. Uno siempre espera este tipo de comportamientos. Espera este tipo de comportamientos muchas veces. Estos picos extraños pueden denotar que hay un proceso tal vez de imputación que está apuntalando algunas cosas en particular, ¿no? Tal vez el histograma de esto puede dar mayores luces, digamos, ¿no? Pero ya, digamos, está ahí el gráfico construido. En el caso del ingreso laboral, eh, claramente hay una simetría hacia el lado derecho, ¿no? Hacia los números grandes, que nos dice, bueno, distribución completamente asimétrica a la derecha, significa que hay mucha población, hay poca población con ingresos muy altos, no hay poca población con ingresos altos. La mayoría de la población se concentra acá, seguramente en ingresos entre 2.000, 3.000, 4.000, en ingresos mensuales. Pero esta cola de acá que se está prolongando es un problema, ¿no? Es un problema. Cuando uno quiere hacer modelos lineales, cuando uno quiere hacer algo de la estadística paramétrica, uno de los requisitos fundamentales de las variables que vienen es que tengan un comportamiento parecido a una normal, ¿no? Porque ustedes ahí estarán de acuerdo que, bueno, mientras más ese comportamiento normal se dé, bueno, el cumplimiento de ciertos supuestos es mucho más sencillo, digamos, de hacer esos supuestos, pues se van a cumplir. Y finalmente el análisis que uno pueda sacar de eso tiene más fuerza, ¿no? Pero los datos reales no muestran ese comportamiento muchas veces y existen estos problemas de volatilidad, digamos, ¿no? Acá en la curva se ve ese aspecto y en el caso de los box plots, en particular en el caso del ingreso laboral, se aprecia claramente la presencia de valores atípicos, ¿no? Lo que se conoce como valores atípicos. Entonces ahí uno diría, bueno, si yo quiero hacer un modelo, cualquiera que sea, eh, a menos que sea un estudio de los valores atípicos, ¿no? Que igual hay estudios, pues si yo quiero hacer un modelo, digamos, donde yo relaciono algunas variables, quiero entender cómo el ingreso de las personas se vincula al total de horas y a la edad, por ejemplo, ¿no? Tengo que estar consciente de que eventualmente estos valores atípicos van a influenciar en mis resultados. Porque ustedes saben lo que hace un valor atípico en una media, por ejemplo, ¿no? La distorsiona completamente. Un valor atípico distorsiona completamente la media. Y la mayoría de los, por ejemplo, si uno plantea un modelo de regresión lineal simple, los beta ceros y los beta unos, pues se construyen casi todos, para su construcción del beta 0 y beta 1, se trabaja con casi todos los valores de la serie de datos. Entonces, eventualmente estos van a entrar y pueden estar distorsionando el valor finalmente de la información. Sin ir muy lejos en esta parte, ¿no? Podríamos ver, ¿qué tal si yo comparo la media de la variable de ingreso laboral, ¿no? EH19P, la media del ingreso laboral, versus la mediana de este ingreso laboral? En este escenario, ¿cuál creen que es más confiable? ¿La media o la mediana? Pensando que la distribución de esta variable tiene justamente esta forma, ¿no? ¿Cuál es más confiable? ¿La media o la mediana? ¿Qué dicen? La mediana, ¿no? La mediana debería ser la más confiable porque, a ver, de descriptiva nos enseñan que estas medidas tienen el objetivo de eh,
darnos un número que represente un conjunto de datos. Si hago la media, me dice, bueno, a ver, tengo que poner media sin valores perdidos. Na.rm igual a true. Na.rm igual a true, ¿no? Ya. La media es 3074. La media es 3074. Este 3074 debe tener una influencia muy fuerte de estos valores atípicos. Tiene que tener una influencia muy fuerte, por su mismo concepto de construcción y por todo lo que han aprendido respecto a las propiedades, ¿no? La media es muy sensible a valores altos. La mediana, ¿qué creen? ¿Será más baja o más alta? La mediana tiene la ventaja de que no es susceptible, no le afectan los valores fuertes. Porque el concepto es bastante sencillo, ¿no? Todos los ingresos los pongo de mayor a menor, ¿no? Los hago formar del chiquito al más grande. Y el representante es el que esté justamente en el centro, ¿no? Esa es la idea de la mediana. Y la mediana obviamente es mucho más pequeña. La mediana es de 2598. Entonces, afirmar que el promedio de ingresos de los bolivianos, por decir, o de esta muestra en particular es de 3074, es muy diferente a decir que es de 2500, porque hay una diferencia de casi 500 bolivianos en cuanto al valor promedio. Entonces ahí juega mucho lo que está haciendo esta idea de la cola que se está alargando, ¿no? Entonces, para evitar eso, que eventualmente nos puede traer problemas, para evitar este tipo de cosas, en los procesos de transformación, existen transformaciones que tratan de un poco de suavizar esto, ¿no? Tratan de que este comportamiento no sea tan problemático al momento de analizar los datos. Entonces, una opción sería transformar esto de tal manera que no tengamos estas colas, ¿no? Ese sería el objetivo de una de las transformaciones. Transformar con el objetivo de suavizar la serie y que no tenga estas colas tan largas. Otra opción muy radical podría ser, bueno, pues, elimino los valores perdidos, ¿no? Perdón, elimino los valores atípicos. Que no está mal, no es una buena, o sea, no es una buena alternativa eliminar estos valores atípicos, si mi objetivo es encontrar una relación interesante, digamos, ¿no? Son valores atípicos que uno asume que deben estar asociados a condiciones específicas de los usuarios, digamos. Pueden ser temas más idiosincráticos de las observaciones y capaz que los podamos omitir para tratar de limpiar la relación que queremos encontrar. Es una alternativa bastante plausible. Pero antes de hacer eso, que sería un poco extremo, digamos, eliminar la muestra, ¿no? Eliminar parte de la muestra. Una alternativa sería hacer una transformación. Y la transformación más adecuada en estos casos, ¿no? En estos casos de presencias de colas muy largas, es justamente hacer una transformación del tipo logarítmica. Hacer una transformación del tipo logarítmica. Y esta es la siguiente transformación, esta es la siguiente transformación que nosotros vamos a ver. La transformación logarítmica, y vamos a ver qué impacto tiene ese sobre los datos. Vamos a ver qué impacto tiene sobre los datos. Así que, a ver, la transformación logarítmica es bastante sencilla, ¿no? Simplemente es aplicar la función log, ¿no? Es aplicar la función log. Si nosotros tratamos de entender cómo funciona la función log, ¿no? Cómo funciona la función logaritmo. A ver, acá voy a eliminar esto. ¿Y por qué es tan útil la función log? Vamos a ver cómo se comporta la función logaritmo cuando tengo muchos datos. Voy a poner una serie de datos de 0 hasta 100.000, digamos, ¿no? De 0 hasta 100.000. Veremos un poco la función logaritmo. Esta es la función logaritmo, ¿no? La función logarítmica. De 0 a 100.000, ¿no? De 0 a 100.000. Para cualquier valor que entra, ¿no? Lo va colocando en esta escala, ¿no? Lo va colocando en las diferentes escalas. Mientras más grande es, la escala no se transforma, no cambia demasiado si se dan cuenta.
la escala del logaritmo para valores entre 0 y 100.000, para valores entre 0 y 100.000, está moviéndose entre 7, 8, 9, 10, 11, 12 a lo mucho. No se está disparando demasiado. Entonces, cuando una persona tenga un ingreso de, no sé, 30.000, a ver, voy a cambiar esta serie más parecida a los ingresos, ¿no? Los ingresos se movían desde 0 hasta, o desde 10 se movían los ingresos laborales hasta 30.000 más o menos. Si vemos esta curva en particular, desde 0 hasta 30.000, una persona que tenga un ingreso de 2, por decir, no perdón, de 2.000 bolivianos o de 3.000 bolivianos, que estará por acá. A ver, para hacer eso mejor voy a... No está bien, hay que sea. Por una persona que tenga un ingreso de 3.000, más o menos, el logaritmo va a devolver un valor cercano al 8. Para una persona que tenga un ingreso de 5.000, el logaritmo va a volver un valor cercano al 8 por arriba. Para una persona que tenga ingresos de 15.000, el logaritmo va a devolver un valor cercano al 10. Para una persona que tenga ingresos de 20.000, el logaritmo va a devolver un valor cercano al 10. Entonces, la función logaritmo, por definición, tiene ese comportamiento, tiene esa virtud, ¿no? Suaviza los datos, ¿no? Suaviza los datos. Entonces, es útil, digamos. Yo puedo, de alguna manera, tratar de domar a una variable muy volátil con el logaritmo y suavizarla y volverla una variable más manejable, más blanda, digamos, más controlada. Y eso lo puedo hacer sobre los datos, ¿no? Veremos un poco el comportamiento sobre nuestros datos. Voy a mostrarles, voy a crearme otra vez estas variables x1, x2, x3, pero ya con esta idea de la función logaritmo. Mismas variables, solo que acá voy a, en vez del scale, voy a utilizar la función logaritmo que hace justamente esa conversión, ¿no? La función logaritmo. Veremos x1, x2 y x3. Ya se han convertido en variables de tipo, ya han pasado por ese proceso de transformación. Ahora veremos qué es lo que ha pasado en su distribución, que era lo que nos interesaba, ¿ya? Si bien es cierto, la estandarización no cambia la forma, sino mueve la escala. El proceso del logaritmo sí va a cambiar la forma de la distribución, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, a ver, veremos nuevamente el gráfico. Estas son las variables originales, ¿no? Las que habíamos visto. Edad, total de horas y ingreso laboral. Aplicando el logaritmo sobre estas variables, primer caso. Ya, digamos, tiene un comportamiento ahí. La ha vuelto de una escala del 0 al 100, la ha vuelto a una escala del 0 al 5. No está mal. La segunda. Igual, ¿no? Incluso un poco ha trabajado más sobre estos picos y la ha vuelto una escala también del 0 al 5 con, uno podría decir que esta parece más normal, ¿no? Tiene sus complicaciones. Ahora, estas dos no eran el problema, ¿no? Porque tenían un comportamiento seguramente particular, pero no eran tan volátiles, ¿no? ¿Qué habrá pasado con el ingreso laboral? De tener esta cola tan larga, veremos qué es lo que sucede. Ya uno podría incluso estar ahí tentado en postular que esta variable tiene nomás un comportamiento muy parecido a la normal, ¿no? Si la contrastamos con las anteriores dos, el ingreso laboral parece nomás tener propiedades de una normal, tiene muy fuerte concentración en un valor, tiene colas que se prolongan izquierda a derecha de una manera no tan fuerte, tal vez la cola a la izquierda sí, pero ya como que tiene propiedades mejores que la anterior. En términos de escala, están como que en escalas tal vez parecidas, ¿no? De 0 a 5, de 0 a 5, este está de 2 a 10. La centralidad obviamente no está en el 0, ¿no? La primera, su centralidad, o sea, está cercana al 3 punto algo, ¿no? Entre el 3 y el 5. La siguiente también está entre el 3 y el 5, mientras la función del ingreso laboral, su valor central o la centralidad está justamente entre el 7 y el 9 más o menos, ¿no? Pero hemos podido de alguna manera controlar este componente de acá, digamos, ¿no? Está la cola
que se prolongaba hacia la izquierda, le hemos suavizado de alguna forma, ¿no? Se ha suavizado de alguna forma. Ya, a ver, Davis nos pregunta que, bueno, pese a la estandarización no siguen una distribución normal, entonces para esas variables no se podría hacer inferencias ya que requieren normalidad. ¿O qué se puede hacer en estos casos? Ya que a veces no se han realizado transformaciones, Voxcox lo soluciona. Ya, ahí hay que tener algo de cuidado en estos conceptos. A ver, igual Lucero nos pregunta cómo podemos entender los gráficos con la transformación logarítmica. Ya, a ver, la transformación logarítmica no necesariamente tiene un objetivo de interpretación. A ver, tal vez empezando un poco con la pregunta de Lucero. Depende mucho dónde se apliquen estas transformaciones. La transformación logarítmica se lo utiliza mucho cuando uno hace modelos lineales, porque lo que hace de alguna manera es tratar de un poco de simular la normalidad, trata de suavizar justamente los datos, ¿no? No de la mejor forma, digamos, no como uno quisiera, pero lo suaviza. Entonces, cuando uno incorpora una función logarítmica en un modelo lineal, por ejemplo, que igual vamos a ver eso cuando veamos el capítulo de regresión, la interpretación de los coeficientes del beta 0 y el beta 1 cambian, ¿no? La interpretación del beta 0 y el beta 1 cambian. En esos casos, por ejemplo, ¿no? En esos casos, normalmente los beta 0, beta 1 se los lee, digamos, o se los interpreta como incrementos porcentuales. Estas transformaciones de tipo logarítmica tienen un poco esa idea, digamos, ¿no? de vincular y se las puede leer a veces como esa idea de cambios porcentuales. Esa es una de las alternativas para interpretar estos valores, pero muy relacionadas a un modelo lineal. Ya siguiendo un poco a la pregunta de Davis, en la práctica es casi imposible que una variable siga un comportamiento normal, ¿no? Es muy poco probable, ¿no? Es muy poco probable que eso suceda. En esos casos tenemos que tratar de distinguir los requisitos que se introducen detrás de los modelos que nosotros estamos persiguiendo, ¿no? Volviendo al caso de los modelos lineales, que es lo que se me viene ahorita a la mente, los modelos lineales te dicen, ¿no? O sea, funcionan muy bien cuando las variables son normales, nos dicen, ¿no? Pero no es un requisito exclusivo. Lo que nos interesa, por ejemplo, en el caso de los modelos lineales, es que los ESORes, ¿no? Los ESORes del modelo, ¿no? La parte del ESOR, básicamente del ajuste de los ESORes, esos tengan una distribución normal y además sean de varianza constante, ¿no? Si recuerdan la clase de modelos lineales, los ESORes tienen que tener una distribución normal y tienen que tener una varianza constante. Ahí, por ejemplo, ahí te pide el principio de normalidad sobre esos casos. Cuando uno hace multivariante, normalmente lo que pide es que cuando hacemos componentes principales con el ánimo de hacer inferencia, los componentes principales tienen que tener un comportamiento normal, ¿no? Tienen que tener un comportamiento normal. Los componentes, no las variables. Los componentes. Normalmente eso a veces se cumple, ¿no? Cuando uno hace muestreo, ¿quién te pide que sea normal? Las distribuciones muestrales, no las variables que entran. Las variables que entran podrían tener cualquier naturaleza, pero las distribuciones muestrales de esas variables tienen que tener un comportamiento normal. Tienen que tener un comportamiento normal. Y eso casi siempre se da, ¿no? Casi siempre se da. Por más volátil que esta sea, por más volátil que esta variable sea, si yo analizo la distribución muestral de esta variable, por más volátil que sea, van a ver que es una distribución normal.
¿no? Entonces ahí no se está rompiendo los supuestos de normalidad cuando analizamos las distribuciones muestrales, pero sí va a haber problemas seguramente cuando yo haga algún tipo de modelo lineal, por ejemplo. Si en un modelo lineal yo le meto esta variable, es muy probable que los sesores no se comporten de forma normal. Cuando yo hago la transformación logarítmica, es más probable que los sesores tengan una forma normal. Tal vez todavía no, pero es más probable que se acerquen a una normalidad. Cuando aparte de hacer la transformación lineal y aparte de limpiar los valores atípicos, ahí es mucho más probable que tenga el sesor la distribución normal, ¿no? Entonces, eso va a partir mucho del modelo que uno esté analizando particularmente, ¿no? Eso, no sé si respondía a esto un poco la pregunta. Y volviendo, tal vez mencionando esto del Box-Cox, digamos, que son parte de métodos que se evalúan en los modelos lineales. eh, sí, digamos, ¿no? O sea, la idea es esa, ¿no? Que podamos tener datos reales para ver cómo nos sorteamos después esos casos, ¿no? Si no se cumple normalidad, si no se cumple esto, ¿qué implica finalmente dentro del modelo? Que nuestros estimadores no están siendo lo suficientemente precisos, ¿no? No están cumpliendo las propiedades que deberían tener. ¿Cómo los vuelvo más precisos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si existe presencia de heterocedasticidad, hay un test o hay un ajuste que se puede volver más robusto para ajustar los estimadores, ¿no? Entonces tengo ese tipo de opciones. Si los sesores no son completamente normales, entonces pensaré en otro tipo de ajuste eh, para la función de enlace en un modelo lineal, digamos, ¿no? Y eso lo vamos a ver, digamos. Tal vez no es el mejor camino plantear un modelo normal, sino tal vez puedo ir por otro tipo de regresiones, ¿no? Una regresión de tipo Poisson, un modelo más no lineal, digamos, ¿no? Podría irme a ese tipo de modelos. Así que tal vez ahí el mensaje es, si empezamos a tener ese tipo de inconvenientes, antes de pensar en cambiar de modelos, la opción de limpiar la información o de hacer las transformaciones puede ser más que suficiente tal vez para validar los supuestos, ¿no? Puede ser más que suficiente. Ya, y en este caso nuestras variables tienen un comportamiento normal ya que son de una muestra. No. Una cosa es una muestra y una cosa es una distribución muestral, ¿no? Una cosa es una muestra y una cosa es una distribución muestral. Una distribución muestral es el comportamiento de todas las posibles muestras, ¿no? De un determinado proceso aleatorio de selección de muestras, ¿no? Una distribución muestral es eso, ¿no? Es el comportamiento de un estimador dentro de todas las posibles muestras. Y una muestra simplemente es es un proceso de selección de un solo elemento de una población, digamos, ¿no? Lo que el muestreo en el fondo nos garantiza es que si hemos seguido un proceso aleatorio, las distribuciones muestrales se comportan de forma normal, digamos. Es lo que nos garantiza el diseño perdón, la parte de la teoría del muestreo. Y eso es completamente cierto en cualquier caso, ¿no? Y ese es el proceso de inferencia después que se hace, ¿no? Así que, o sea, que una muestra haya sido seleccionada, digamos, con todos los rigores de una población, eso no garantiza para nada que las variables tengan una distribución muestral. Lo que sí nos garantizan es que al momento de hacer las estimaciones, los estimadores como la media, los beta ceros, beta unos, ellos tengan una propiedad de normalidad, por alguna manera decirlo, digamos, ¿no? Porque proviene de una distribución muestral que posiblemente sea normal, ¿no? Que casi siempre es cierto cuando la muestra es grande, ¿no? Cuando la muestra es grande, eso siempre se cumple. Pero eventualmente eso igual me imagino que lo vamos a tocar más adelante, cuando veamos algunas propiedades de muestreo también. Ya, así que no sé si hay más comentarios sobre esta parte, dudas. Estaban interesantes las preguntas también. ¿Sí? ¿Todo bien? Van a ver que en el desarrollo de la materia vamos a ir un poco chocando justamente con esos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los supuestos no se cumplen?
Eh, y normalmente este paso previo de limpieza es más que suficiente a veces para solucionar muchos de esos problemas, ¿no? Así que no sé si tienen más preguntas sobre esta parte del logaritmo, ¿no? Ahí la clave es que tenemos que entender que el logaritmo es una variable muy útil para suavizar otras variables muy volátiles, para suavizar variables volátiles. Y casi todas las variables volátiles provienen del sector financiero, de variables económicas, ¿no? Bueno, esas, digamos, ¿no? Hay variables mucho más controladas, por ejemplo, la edad es una variable bastante controlada, ¿no? Las personas o tienen 0 años o tienen 100, 110 años, no va a crecer más, digamos, una variable bastante conocida, uno puede ver cómo se comporta. Las horas de trabajo también, de alguna manera está acotada porque o una persona no trabaja o trabaja muy poco, muy cercano al cero. Una persona puede trabajar tal vez todas las horas de toda la semana, digamos, ¿no? En el peor de los casos, 24 horas por 7, 168, digamos, ¿no? Ese es el límite, no va a variar más, ¿no? No va a cambiar más. Mientras el ingreso puede ser una variable muy volátil, al igual que el gasto, por ejemplo. El gasto de las personas es todo un lío también cuando uno trabaja con esas variables, porque hay hogares que tienen un gasto tal vez muy, muy controlado, pero hay otros hogares que tienen gastos extraordinarios y la variable de gasto se distorsiona completamente, ¿no? Una persona se compra una casa, una persona, no sé, es pasante en una fiesta de un pueblo que ha pasado y hay esos casos en la encuesta hogares, donde gasta 100.000 bolivianos en un mes, ¿no? Es un gasto que no es usual. Y lo más recomendado ahí es, bueno, dado que estoy estudiando el gasto de la gente, estos gastos que no son usuales, son extraordinarios, los puedo omitir, los puedo eliminar esa observación y quedarme con el patrón de gastos habituales de las personas, ¿no? Haciendo un poco ese estudio, ese análisis, porque son gastos no usuales, que no vale la pena introducirlos porque van a meter ruido en lo que yo quiero finalmente encontrar, ¿no? No va a contribuir en realidad al modelo que yo quiera plantear, básicamente. Súper. Si no hay más dudas, consultas en esta parte, nos podemos saltar a la siguiente parte, que es justamente esta idea de transformación, ¿no? Esta idea de transformación está casada con la idea también de codificación o generación de nuevas variables, ¿no? Codificación o creación de nuevas variables. También está casada con esa idea, ¿no? Con la creación de nuevas variables o la recodificación de estas. Estos dos aspectos también son útiles, ¿no? La creación o la recodificación de nuevas variables. Otra vez, perdón. Aquí entonces vamos a ver algo de creación de variables y vamos a ver algo después de recodificar variables. Entonces, la parte de la creación de las variables ya incorpora una necesidad de empezar a manejar más la base de datos. La función de esta parte de estandarización o la parte de logaritmo era bastante sencillo, ¿no? Bastante sencilla. Aplico una función sobre una variable y esa la guardo en otra variable, ¿no? No hay mucho que hacer ahí. Pero ahora, cuando creo una nueva variable, esta creación se puede dar de muchas formas, ¿no? Esta creación de nuevas variables se pueden dar de muchas formas. Hay modelos en economía, principalmente, o en otras áreas seguramente, que ciertas transformaciones ayudan mejor a entender algunas variables, por ejemplo, ¿no? Las ecuaciones de Mincer, por ejemplo, en economía te dicen que la experiencia de una persona y la experiencia al cuadrado de una persona contribuye mejor a explicar el modelo relacionado a su ingreso, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la creación dice, bueno, hay que definir una variable que sea elevada al cuadrado. Entonces la creación de variables parte justamente de eso, ¿no? De transformar una variable con algún criterio a otra, ¿no? Elevarlo al cuadrado, sacar sus potencias, ¿no? Evaluar esos polinomios,
sacarle la raíz cuadrada, multiplicarle tal vez por otra, ¿no? Entonces, todo ese concepto de creación de variables se la puede dar de muchas formas, ¿no? Así que ahí vamos a ver algunas funciones útiles para esta idea de la creación de variables, para ir mirando un poco esto, ¿no? Así que crear una variable en el R es relativamente sencilla, ¿no? Relativamente sencillo, depende un poco del enfoque que uno quiera tener. Sin ir muy lejos, utilizando el ejemplo del logaritmo, ¿no? Utilizando el ejemplo del logaritmo. ¿Qué hemos hecho con la variable del logaritmo sobre la encuesta hogares? Hemos agarrado este ingreso laboral, le hemos aplicado el logaritmo y nos ha retornado todas estas posibles aplicaciones, ¿no? Es esta transformación en realidad. Yo estoy creando una nueva variable de alguna manera a partir de esta transformación y esta la puedo asignar, ¿no? En los casos anteriores la asignábamos a una nueva variable x1 que estaba ya en nuestro sistema cargado y ya podemos ver esta variable x1. Tal vez no es muy útil tener a esta x1 ahí flotando, sino que el mejor escenario debería ser cargar esta variable de logaritmo dentro de nuestra base de datos. Dentro de todas estas variables, crear una nueva variable para que esté a la par, digamos, de nuestra base de datos. Después la podemos usar en nuestros modelos. Tal vez ese debería ser el objetivo de crear las variables. Creo las variables para que estén presentes en nuestra base de datos, ¿no? Creo las variables para que estén presentes en nuestra base de datos. Una manera sencilla de hacer esto es justamente eso, ¿no? Hago una transformación sencilla, en este caso log, y después la puedo poner en mi base de datos, creando una nueva variable. Puedo crear la variable log ylab, digamos, ¿no? El logaritmo del ingreso laboral. Puedo hacer esto. Voy nuevamente a la variable names, al comando names, y al final se ha incorporado una nueva variable que se llama log ylab, que tendrá justamente el logaritmo del ingreso laboral. De la misma forma podría haber hecho algo con el scale, digamos, ¿no? Con el scale, que era la estandarización. Acá podría crear una variable que se llama scale de ylab. Misma idea, y tengo el logaritmo del ingreso laboral y la estandarización del ingreso laboral. Una opción bastante sencilla es hacerlo de esta forma, ¿no? Es hacerlo de esta forma. ¿Qué tan útil es? Depende un poco justamente de los gustos de cada uno, de los gustos que cada uno tenga, ¿no? Es poco, a veces puede funcionar, pero es tedioso, ¿no? Estamos creando variable por variable, variable por variable. En este punto es importante incorporar una librería que nos va a ayudar mucho al manejo de las bases de datos. Vamos a introducir una librería que nos va a ayudar muchísimo al manejo de las bases de datos. Esta librería se llama dplyr, ¿no? dplyr. Esta librería es una de las librerías bastante útiles en el R. Está desarrollada por el RStudio esta librería. Vamos a ver algunos comandos básicos de esta librería más relacionados a la creación de variables. Porque en programación estadística, en el último capítulo, cuando se ve el Spark, se introduce esta librería de manera formal con todos los casos que hay y se la ve ahí, digamos, ¿no? Pero nosotros la vamos a ver de manera así muy, muy superficial, pero es bastante intuitiva esta librería, así que no va a ser tan difícil de comprender cómo funciona. Voy a habilitar esta librería. Si ustedes no la tienen habilitada, nuevamente acá es poner, ¿no? install.package y dplyr, ¿no? La instalan. Si no la tienen ahora, la pueden instalar por primera vez y con esto se instala, ¿no? Voy a poner eso en comentarios para que no haya muchos problemas.
Esto de los nombres lo voy a quitar y nada más que esté. A ver, bueno, que esté nada más lo de los nombres. Ya. Entonces, vamos a introducir un poco esta librería, la librería DPLyere, que tiene justamente un enfoque muy fuerte al manejo de los datos. Al manejo de los datos, la creación, y aquí lo voy a poner tal vez como comentarios al lado. Esta librería DPLyere facilita varios procesos. Facilita los procesos de filtro, de filtrado, de selección y los procesos de creación de variables. Creación de variables. Incluso los procesos de resúmenes, ¿no? El proceso de resumen o los procesos de... Está bien, los procesos de resumen está bien, creo. Porque tiene muchas opciones esta librería y los procesos de resumen. Los procesos de resumen de la información igual es muy útil para ese punto. Eso es lo que hace la librería DPLyere, ¿no? Introduce estos conceptos y los facilita, ¿no? En el ERE podemos hacer filtrado con la indexación, podemos hacer selección con la indexación, podemos crear variables a partir de lo que habíamos visto y podemos igual generar resúmenes en el ERE, pero tal vez el DPLyere introduce un nuevo concepto, una nueva manera de manejar los datos, pero con un enfoque un poco más sencillo, ¿no? Más sencillo. Y tal vez ahí puedo poner una nota en esta parte. DPLyere asocia, ¿no? DPLyere se enfoca, ¿no? Se enfoca en el encadenamiento de comandos. Con una lógica similar al SQL. El DPLyere tiene un poco esa idea, ¿no? de encadenamiento de comandos, de encadenamiento de comandos, y además un poco esta idea de lo que hacía el SQL, ¿no? Un poco de lo que hace el lenguaje SQL. Si recuerdan, en el caso del SQL, hay la opción del select, where, ¿no? Del from, ¿no? Es como que seleccionar de alguna base de datos, y a partir de eso hacer un procedimiento, digamos, hacer algún procedimiento en particular, ¿no? Entonces, esa idea, esa filosofía, si quieren, el DPLyere de alguna manera lo fomenta, digamos, ¿no? ¿Cómo funciona el DPLyere, ¿no? ¿Cómo funciona el DPLyere? Es bastante sencillo. Lo que primero hago siempre es poner la base de datos con la cual estoy trabajando. EH19P. Primero siempre entra la data, ¿no? En este caso la base de datos. ¿Qué quiero hacer sobre esta base de datos? Entonces ahí vienen las siguientes secuencias que yo podría introducir. Entonces, para empezar a encadenar los comandos o las solicitudes a una base de datos, se utiliza lo que se conoce como el operador pipe, ¿no? Este de acá, el que acabo de poner, este es el conocido como el operador pipe, ¿no? El operador pipe. Esta librería incorpora este nuevo operador para manejar la información. Este es conocido como el operador pipe. Entonces este me va a servir para encadenar comandos. A ver si están en el Windows. Para sacar automáticamente el comando pipe en el Windows, se utiliza el control más la flechita hacia arriba, el mayús, ¿no? No el bloc mayús, sino la flechita hacia arriba que me permite hacer justamente hacer las mayúsculas, ¿no? Más el botón mayús, más la letra M. Control, la flechita que está hacia arriba y el M sirve para poner operador pipe en el RStudio, ¿no?
para no estar escribiendo porcentaje, guión, porcentaje, ¿no? Sino control mayús M me sirve para hacer el operador pipe. Creo que hay otro más, no recuerdo ahora, pero este es el principal, ¿no? Control mayús pipe. Ese, ¿no? La flechita que está arriba casi del control, esa flecha que está apuntando arriba, ese es el mayús. Así que, ¿cómo funciona? El operador pipe es para encadenar como solicitudes o comandos. Yo le voy a decir, bueno, quiero que agarres la encuesta hogares 2019. Sobre esta quiero que crees nuevas variables. Quiero que crees nuevas variables. El comando para crear nuevas variables, en el caso de la librería de dplyr, se llama mutate. El comando mutate es un comando especial para crear nuevas variables. Es un comando especial para crear nuevas variables. Todas las nuevas variables que yo cree las introduzco dentro del mutate. Aquí yo puedo empezar a decir, bueno, quiero que crees una variable x1 que sea igual a, por decir, el ingreso laboral al cuadrado. No, cualquiera, digamos, ¿no? Quiero que crees una variable LLYLAB, digamos, que sea el logaritmo del ingreso laboral. El logaritmo del ingreso laboral. Quiero que crees otra variable que se llame, por decir, vamos a poner por decir acá, el total de horas, la variable total de horas, multiplicado por 4, digamos. El total es un total de horas semanal, entonces voy a tratar de generar una variable que sea total de horas mensual, digamos, ¿no? Pensando que un mes tiene 4 semanas, ¿no? Podemos poner ahí tal vez un conversor un poco especial para esto. Normalmente un mes tiene 4.35 semanas. Voy a crear esta variable nueva, el total de horas mensuales, total HRS, digamos, total de horas mensuales, como el total de horas semanales, al total de horas de trabajo semanales por 4.35, que me va a dar una idea del total de horas mensuales de esta persona, ¿no? Total de horas mensuales de esta persona. Estoy creando 1, 2, 3 variables. Puedo crear más variables. Voy a crear la variable mujer, ¿ya? Voy a crear la variable mujer que me dé una idea de quién es mujer y quién no es mujer en esta base de datos. ¿Cómo obtengo esa variable? Aquí en la consola voy a escribir EH19P. Si recuerdan, la variable de sexo es esta, ¿no? La S02A02. Esta tiene, no, perdón, esta, ¿no? Esta es la variable mujer. Esta es la variable sexo, perdón, ¿no? Tiene todas estas categorías. Entonces yo le voy a decir sobre esta variable, ¿no? Sobre la S02. Esta la voy a bajar aquí abajo para que lo veamos todo. Si la variable S02A02 es igual a 2.mujer, ¿no? Si es igual a 2.mujer, entonces esto de acá va a devolver un vector lógico de true y false. True cuando sea mujer y false cuando sea hombre. Ese vector lógico quiero que lo guardes en la variable mujer. Por ende, la variable mujer va a ser como una variable binaria, ¿no? Donde 1 mujer, 0 hombre, digamos. True, mujer, false, hombre. Estoy creando 1, 2, 3, 4 variables simultáneamente con el comando mutate. 4 variables simultáneas con el comando mutate. Eso es lo que hace este comando mutate, que es exclusivo de la librería de dplyr. Entonces le digo, sobre la encuesta hogares, quiero que hagas estas operaciones. Ventajas antes de hacer correr esto.
no tengo que hacer lo que hago normalmente en el ERE. En el ERE, para crear el logaritmo de esta variable, tengo que decir encuesta hogares 19p pesos YELAP. Siempre tengo que utilizar el pesos para llamar a la variable. En el caso de la librería de PLYR, al definir inicialmente la base de datos, todos los comandos que utilice después del operador pipe van a entender que cualquier nombre que yo ponga acá de una variable está vinculado a la base de datos que acabo de cargar. Por eso acá cuando dentro del mutate, digamos, yo pongo por decir la variable YLAP, el autocompletado del RStudio me va a mostrar, estás buscando esta variable, la YLAP. Cuando yo empiezo a escribir S02A, ya me va a mostrar todas las variables de la base de datos que acabo de definir al inicio del dplyr, ¿no? Al inicio de este comando. Y eso es muy ventajoso, ¿no? Eso es muy ventajoso porque ya no tengo que estar escribiendo como antes. EH19P pesos y buscando ahí la variable, ¿no? Como yo estoy en esa base de datos, simplemente escribo el nombre de la variable. Eso es una gran ventaja, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer este comando? Sobre la base de datos de la encuesta hogares, va a crear estas variables. No las va a asignar todavía, no las va a asignar. Para hacer el proceso de asignación, yo tengo que asignar justamente. Todo este proceso de crear estas variables a partir de la encuesta hogares, yo quiero que las guardes, sobrescribas en realidad la encuesta hogares, ¿no? Para no crear otras bases, quiero que las sobrescribas. Entonces voy a crear esta variable, voy a crear estas variables y todo eso lo voy a guardar en la misma encuesta hogares, en la misma base de datos. Compilo y ya está, ¿no? Se acaban de crear esas variables. Se acaban de crear esas variables. Las confirmo con el comando names para ver qué tal, qué es lo que hay. Y si ustedes notan al final de esta base de datos, se acaban de crear todas las variables que he definido acá. X1 está creada, la LL y el app está creada, total de horas mensuales está creada y la variable mujer también está creada acá. Entonces, el mutate es uno de los primeros usos que vamos a ir viendo de esta librería de PLYR. Lo vamos a utilizar mucho esta librería a lo largo de los siguientes temas porque facilita mucho este manejo de los datos para crear variables, para filtrar, para seleccionar y para hacer resúmenes. Entonces ya tengo esa base de datos ahí guardada, ¿no? Ahora, otra cosa es que esta base de datos que tengo acá va a tener estas nuevas variables que acabo de crear, ¿no? Desde esta línea 286. Va a tener todas estas variables durante la sesión. Que los haya creado ahora no significa que la base de datos que está guardada en la carpeta de trabajo, ¿no? Que está guardada en la carpeta de trabajo, en este caso en el GitHub, se hayan alterado, no se han alterado esa base de datos. Durante la sesión se han creado estas nuevas variables. Si yo quiero guardar esta base de datos con estas nuevas variables, entonces tengo que guardarlas en el ERE con el formato correspondiente, o las puedo importar a un SPSS, o las puedo, exportar a un SPSS o algún otro formato, ¿no? Todos los cambios que estoy haciendo duran mientras la sesión esté funcionando en el ERE ahora. ¿Ya? Entonces, para la creación de variables simplemente es eso, ¿no? Es utilizar la creación o la definición de variables que nosotros veamos más pertinente, ¿no? Elevar al cuadrado, multiplicar por otra variable, crear una variable a partir de esta relación lógica y todo lo demás, ¿no? Y todo lo demás que uno podría ir haciendo en ese caso. Sí, eso principalmente en esta parte, ¿no? Uno podría tratar de aquí aplicar algunas variables en particular, ¿no? Sí, o sea, uno podría tratar de crear algunas variables en particular. Y para eso, por ejemplo, yo puedo tratar de utilizar o mostrarles algunos comandos bastante útiles para eso, ¿no? Uno de los comandos útiles es el comando cut, ¿no? El comando cut. El comando cut está orientado a crear clases, ¿no? Está orientado a crear clases. Está orientado completamente a crear clases. ¿Qué es lo que hace el comando cut? Si lo vemos acá, justamente
Bueno, esto de convertir numérico a factores es más relacionado un poco a la clase de la variable. Eh, Esta variable se utiliza justamente para crear intervalos o crear justamente intervalos de clase para alguna variable en particular. Acá le doy la variable y le puedo dar también los puntos de corte, ¿no? Le puedo dar también los puntos de corte. Un ejemplo muy sencillo para esta variable de corte, un ejemplo muy sencillo para esta variable de corte, para esta variable cut, para que vean cuán funcional es esta. Encuesta hogares 2019P, operador pipe, voy a crear una nueva variable, mutate. Voy a generar la variable gedad, ¿no? Que normalmente tengo el objetivo de crear una variable que tenga los grandes grupos de edad, grandes grupos de edad. En la parte de estudios de población, de demografía, es útil tener el manejo de los grandes grupos de edad. ¿Qué son los grandes grupos de edad? Son cortes o es la idea de categorizar a la población en tres grupos. Un grupo de menores de edad, digamos, de 18 años o menos, que son como que el grupo que normalmente debería estar participando en la educación regular de un país. De 18 a 60, por decir, que es el grupo que normalmente uno esperaría que esté en la fuerza laboral, ¿no? Esté ahí impulsando el desarrollo del país. Y de 60 o más, ¿no? Gente que ya contribuye en el desarrollo está justamente en la etapa, digamos, de la vejez, que requiere seguramente ciertas políticas y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay diferentes cortes ahí que se puede mirar. A veces uno dice que el corte primario sea hasta los 12 o hasta los 15, eso es discutible, pero la idea de esos grandes grupos es que podamos distinguir esas proporciones. El comando cut lo va a facilitar mucho, ¿no? Le voy a decir, bueno, ¿qué variable es la que quieres cortar? En este caso, le tengo que poner la variable edad, que es la de interés, la S02A03. Esa es la variable edad. Lo siguiente es ponerle los cortes. El primer corte quiero que sea a los 18 años y el segundo corte quiero que sea a los 60 años. Dos cortes estoy poniendo, dos puntos de corte, ¿no? Que son estos breaks. Y eso, mi variable se llama gedad y esos son los puntos de corte. Esto lo voy a guardar nuevamente, voy a sobreescribir en la base de datos de la encuesta 2019. Compilo y se acaba de crear esa variable. Puedo volver a la indexación tradicional, EH19gedad. Esta es la variable que se acaba de crear en mi base de datos. Veo que hay ahí. Hay valores perdidos, entonces parece que los cortes no los he realizado tan bien. Sí, tiene razón, no los he realizado tan bien. Tengo que establecer todos los puntos de corte. Ya, digamos, ¿no? Lo podemos hacer. Voy a volver aquí a la línea anterior. Tengo que poner exactamente los cortes que quiero. El corte inferior es de 0. El siguiente es 18, el siguiente es 60 y el último corte debería ser la edad máxima, ¿no? Aquí puedo poner máxima edad, ¿no? La máxima edad, que en este caso es la máxima de esta variable. La máxima de la variable. Ese es el valor final del último punto de corte. El valor mínimo debe ser 0 seguramente. El máximo no estoy seguro, así que le voy a poner simplemente el máximo de la variable edad. El dplyr lo va a entender, compila nuevamente y vuelvo a ver la variable. Y sí, ahora sí creo que todos están en alguna de las clases. Aunque siguen habiendo valores perdidos. No habría que ver por qué hay valores perdidos. No deberían existir. Vamos a ver en un momento qué tal, por qué será eso, ¿no? Vamos a ver por qué habrán valores perdidos, porque la edad era una variable que no tenía valores perdidos. 0, 18, 60 y el máximo de la edad. Ya está, digamos, ¿no? Entonces, puedo hacer aquí un table de esa nueva variable que acabo de crear, table de P de la variable gedad. Y ahí está la distribución, ¿no? Ahí está la distribución de las distintas edades. De 0 a 18, de 18 a 60 y de 60 a 98. Puedo de esto hacer un gráfico, de barras, un bar plot, un diagrama de barras. Y bueno, tengo que desactivar esto de los múltiples gráficos, lo voy a hacer aquí abajo.
Voy a hacer el bar plot de esto y ya está, ¿no? Ahí tengo un gráfico de los grandes grupos de edad de esta población. Entre 0 y 18, de 18 a 60 y de 60 a 98. Entonces, el CUT es un comando bastante útil para crear estos grupos rápidamente, ¿no? Para crear estos grupos rápidamente. Hay un problema claramente que hay valores perdidos en estas clases, ¿no? Entonces, nuestra idea de corte está fallando en algún punto. Podríamos tratar de ver eso, ¿no? Podemos tratar de ver eso. Una alternativa, digamos, aquí al medio para tratar de solucionar eso debería ser, bueno, ¿qué tal si les voy a mostrar otro comando del dplyr sobre la encuesta de hogares? Vamos a seleccionar. El comando select es útil para seleccionar. Voy a seleccionar solo dos variables, solo quiero ver dos variables de esta base de datos. La variable de edad y la variable que acabo de crear, la variable de grandes grupos de edad. Solo esas dos y me va a mostrar solo esas dos variables, ¿no? Que están acá. Que están acá justamente. El 0 no lo está tomando en cuenta, ¿no? El 0 no lo está tomando en cuenta, claramente. Ese es el problema, ¿no? El 0 no lo está tomando en cuenta. Entonces ahí hay que un poco tener cuidado con este comando cut porque el 0 no lo está tomando en cuenta. Un artificio bastante sencillo en este caso podría ser, bueno, desde el -1, ¿no? Desde el -1 al 18 y del 60 hasta el máximo. Eso sucede principalmente por una cosa que es cómo trabaja esta función. Siempre considera que el límite inferior no está incluido, pero el límite superior sí está incluido, ¿no? Así lo construye, entonces tenemos que tener ese cuidado. Si pongo -1 es un artificio que podría solucionar eso. Veo ahí, hago coser el primero. Ya no debería suceder eso, salvo que las etiquetas tal vez están medio raras, ¿no? Las etiquetas van de -1 a 18, eso se puede cambiar también después. Pero ya los valores de 0 están incluidos, por ejemplo, ¿no? Están incluidos. Ya no deberían haber valores perdidos. Si le pregunto is.na, ¿será que es valor perdido la variable eh19p de gedad? Y esto le hago un table. Esta línea me va a decir cuántos valores perdidos hay en esta variable. Ya no hay ningún valor perdido, ¿no? Está bien, lo que hemos hecho ha corregido el problema. Tal vez ahora es un tema más de forma, ¿no? De que dice -1, 18. Y eso normalmente se soluciona finalmente con otro argumento que tiene el cut. El cut permite poner los puntos de corte, en este caso el breaks. Y también me permite poner los labels que yo quiero que aparezcan en mi base de datos, ¿no? Esta idea de los labels. Entonces eso yo lo puedo incorporar acá fácilmente, ¿no? Sin perder mucho la idea de qué estoy haciendo acá. Todo lo que está dentro del cut está entre este paréntesis y la siguiente opción justamente son de los labels, ¿no? Aquí voy a poner para que esté clarito ahí los labels. Y voy a crear las etiquetas, ¿no? La primera son los menores o iguales a 18 años. Los menores o iguales a 18 años. Ese es el primer grupo de corte. El segundo grupo de edad son los que están entre 19 años, a 60 años. Y el tercer grupo de edad son los que tienen una edad mayor a 60. Ese es básicamente los puntos de corte. Puedo ponerle estas etiquetas acá dentro del cut. Compilo el EH19P. Y bueno, nuevamente este select lo voy a poner como para que ustedes vean qué es lo que sucedía ahí, digamos, ¿no? Y está funcionando mi etiqueta. Está la variable edad y la otra variable gedad, que son los grandes grupos de edad, ¿no? Los grandes grupos de edad con todas esas características. Si hago un table del gedad, ya está con esa etiqueta. Y si hago el bar plot,
me va a salir con esas etiquetas, ¿no? Que es justamente la idea del factor, ¿no? La idea de la variable de tipo factor. Y ya está, digamos, ¿no? Ya he utilizado la función cut sin muchos problemas. Entonces ahí podemos utilizarlo de muchas formas, este comando cut. Tal vez antes de terminar esta primera parte, bueno, esta sesión, este select es útil justamente para eso, para seleccionar variables, solamente seleccionar. La idea de seleccionar simplemente es acá de poner el nombre de las variables. También funciona si yo pongo las posiciones. Si yo pongo simplemente 1 y pongo los demás nombres, va a seleccionar la primera columna. La primera columna, no se olviden que era el folio, ¿no? La primera columna, el folio, después está seleccionando los nombres de las variables. Nombre de las variables. Si yo pongo acá 1 y después pongo folio, va a entender exactamente lo mismo, digamos, el 1 y el folio es lo mismo, no puedo seleccionar las variables dos veces, o sí puedo, a ver, vamos a ver, sí, ¿no? Está seleccionando solamente 1 folio es indistinto, es el folio finalmente, solamente selecciona el folio y las otras dos variables, ¿no? Así que puede ser por posición o puede ser por nombre, como ustedes prefieran. Además, la idea del operador pipe, habilita utilizar no necesariamente los comandos que están en el dplyr. Puedo utilizar otros comandos también. Otro comando acá podría ser el comando head, ¿no? De cabeza. Este comando head, ¿no? Se prefieran, muestra siempre los valores, los primeros datos de una base de datos, ¿no? Si yo le pongo, por ejemplo, ahí head de la variable o de la base de datos EH19P, de toda esa base de datos, me va a mostrar solamente los primeros casos. En este caso solamente me están mostrando los dos primeros casos de esa base de datos, pero de todas las variables. Yo acá podría hacer lo mismo, pero con el dplyr, con el operador pipe. Entonces, ¿qué va a hacer? De la encuesta hogares 2019, va a seleccionar el folio y estas tres variables, estas otras dos variables, la edad y el grupo de edad. No me va a mostrar todos, ¿no? Sino me va a mostrar los primeros casos. Lo compilo y está, ¿no? Me muestra folio, edad, grupo de edad, pero no me muestra todos los casos, me muestra como los primeros casos. En este caso me está mostrando los 6 primeros casos. Entonces el operador pipe habilita otro comando, y estos comandos no necesariamente pueden ser siempre los comandos del dplyr, pueden ser comandos del ere en realidad, no podrían ser comandos del ere. Este comando table que hemos visto acá, utilizando el operador pipe, sería de esta forma. De la encuesta hogares 2019, selecciona la variable grupo de edad, y de esta variable, una vez seleccionada, haces el comando table. Esto es utilizando el código ere normal, y esto es utilizando el operador pipe de la librería dplyr. Hacen exactamente lo mismo, la lógica tal vez es distinta, ¿no? Entonces, la librería de dplyr hace por detrás eso, ¿no? Está tratando de utilizar la idea de encadenamiento y un poco la idea de justamente de la programación del lenguaje SQL, ¿no? Para seleccionar y hacer. Entonces, tal vez nos falte esta idea de recodificar las variables, que vamos a verlo la siguiente clase. Pero creo que hemos cubierto ya bastantes puntos relacionados justamente a este proceso de transformación y las herramientas necesarias en el ere para hacer esos procesos de transformación. Ya, así que no sé si tienen comentarios, dudas, preguntas hasta esta parte. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, gracias Lucero. Súper, entonces nos estamos viendo el día lunes para la siguiente clase.
Para los que están inscritos en la materia, el día lunes voy a preparar una actividad virtual. ¿No? Para los que están inscritos en la materia, actividad virtual para nosotros es sinónimo de que va a tener algún punto, va a valer algunos puntos. No se olviden que las actividades virtuales están ponderadas por 20 puntos, así que vamos a ir teniendo diferentes actividades virtuales a medida de que vayamos avanzando. Entonces, para el día lunes yo voy a preparar una actividad virtual relacionada a lo que hemos visto hasta ahora y un poco lo que vamos a avanzar ese día, ¿ya? Así que estén atentos, voy a poner una tipo 7:30 se va a colgar la actividad virtual al Classroom para que lo tengamos ahí presente. Y van a tener el plazo de por lo menos un día más, digamos, para que hagan esa tarea. Va a ser una tarea corta, ¿no? Que se puede hacer en una media hora, pero dependiendo de sus tiempos, ustedes pueden elegir si lo hacen en ese momento de la clase o prefieren tal vez pasarlo más tarde, ¿no? Por un tema de acceso también a las clases, a los apuntes y a todo esto. Ya, entonces nos estamos viendo el día lunes.